¿Existió Sebastián Quintana, autor de Historia de la Filosofía Universal, 1840? Gustavo Bueno Sánchez. El cólera provocaba en España miles de muertos y agitaba el odio de muchos madrileños que, indignados, desataban su cólera en la famosa Matanza de Frailes el 17 de julio de 1834. Mientras oscurecido en un rincón de una provincia donde había pasado casi toda su vida consagrado exclusivamente al estudio, el cólera se cobraba ese año la vida de don Sebastián Quintana, quien, antes de morir, legaba a un familiar el manuscrito de su Historia de la Filosofía Universal. Ese manuscrito fue adquirido por el joven editor Francisco de Paula Mellado, un izquierdista liberal enfrentado abiertamente a la derecha primaria carlista. Mellado, 3 años antes de que en España existiese una asignatura llamada Historia de la Filosofía, iniciaba en diciembre de 1840 la publicación, en 14 entregas semanales, que los suscriptores de Madrid recibían directamente en sus casas, de la obra que, aseguraba, había dejado escrita años antes el malogrado don Sebastián Quintana. De esa Historia de la Filosofía Universal, en 2 tomos, dejó dicho Luis Vidar, en 1866, que ofrecía indicaciones juiciosas y no muy conocidas. La Enciclopedia Espasa dedicó una entrada en 1922 a Sebastián Quintana, como también lo hizo Gonzalo Díaz en 1998, en el volumen 6 de Hombres y Documentos de la Filosofía Española. Pero han tenido que pasar 175 años para que nos diésemos cuenta de que, en realidad, la Historia de la Filosofía Universal, publicada por Mellado en 1840, es mera copia de un libro medio siglo anterior, la traducción española de Juan Andrés, un jesuita italianizado que había nacido en España. Cierto es que pueden advertirse mínimos ajustes, algunos curiosos, donde Juan Andrés decía que en el siglo XVIII es dicho con razón siglo iluminado. Mellado publicará que el siglo XVIII es, dicho con razón, siglo ilustrado. Ante el hecho del plagio perpetrado por Mellado en 1840, es obligado preguntarse hoy: ¿existió realmente Sebastián Quintana, autor de una Historia de la Filosofía Universal, cuyo manuscrito habría legado a un familiar poco antes de morir, cuando el cólera de 1834?